El nazismo como fascismo auténtico, un ensayo de Ferran Gallego. Continuación. Por consiguiente, establecer la naturaleza del fascismo es algo más que comprender compasivamente cómo fueron estafados tantos y durante tanto tiempo. Es darle un significado en la dinámica del siglo XX que supere el juego permutatorio en el que los principios cohesionadores del fascismo van siendo delatados como una farsa, como un camuflaje cínico, como una capa de vegetación ideológica que cubre el cementerio del humanismo contemporáneo. Es proporcionarle un lugar como cultura que podía haber ganado, que podía haberse impuesto por la fuerza a sus adversarios, de la misma forma en que fue vencido en un episodio militar. Es de suponer que por su inferioridad logística y no por su abyección ideológica, y que podría haber normalizado sus valores antidemocráticos con la misma tenacidad con que los vencedores lograron desfigurar el fascismo. Y esta deformación provocó la dificultad para reconocerlo. Entonces y ahora, al haberlo convertido en un espasmo sin moral alguna, en un mero acto reflejo, en una enajenación de la conciencia extraviada, en un horror sin justificación causal, cuya misma exageración lo reduce a minúsculas proporciones en la tradición cultural europea, asignándole un espacio escueto, un desdichado arcén paralelo a las luminosas autovías de la democracia. El problema de ciertas actitudes fascistas es la astucia que puede tener el fascismo para usar la fuerza y el peso del adversario en provecho propio, como lo hacen algunas artes marciales orientales. Cuanta mayor corpulencia ciega destila el discurso antifascista, menos sentido de la orientación tiene para hallar los puntos cruciales del enemigo, y su empuje acaba siendo aprovechado por este para escapar al golpe del antifascismo y bloquear la potencia de los demócratas. El descubrimiento de los factores de integración, de conformidad, de entusiasmo generados por el fascismo pone de relieve la excesiva ingenuidad y el procaz oportunismo de quienes permitieron el ascenso de la barbarie para refugiarse más tarde en una atónita complacencia ante su derrota. Nadie debería tener interés en fijar la irresponsabilidad de las élites, pero tampoco la falta de compromiso de amplias capas populares con aquellos regímenes. Y todo, sobre todo, nadie debería considerar demasiado útil apartar el cáliz del fascismo de la ferviente espera nocturna en el Getsemaní de la crisis de la modernidad hace ya más de un siglo. Las víctimas de Auschwitz merecen otra cosa, merecen ser el recuerdo del cumplimiento de un proyecto coherente, de una propuesta de construcción de la modernidad que exigía un sacrificio, no convertir su muerte en una simple contingencia.
en un accidente o una perturbación de nuestra atmósfera cultural. Junto a esas víctimas tantas veces contadas, tantas veces expuestas en documentales, tantas veces convertidas en protagonistas de una ficción horrenda, se encuentra el interés de la protección de la democracia en el futuro. Advertir el peligro de una reiteración, no de lo que el fascismo fue según la crítica más divulgada, sino de lo que realmente construyó para los millones de personas que creyeron en sus principios y que hoy pueden renovarse en discursos de exclusión radical, de identificación intransigente, de renuncia al universalismo y a los derechos individuales en favor de la omnipotencia de una comunidad imaginaria que necesita darse cuerpo y alma a través de los ciudadanos aterrados por las fracturas sociales de nuestro tiempo. El nacionalismo alemán expresa la plenitud del fascismo por motivos diversos, que no se refieren solo a su radicalización, lo cual significa, en sentido estricto, el hallazgo de sus raíces, su relación exacta con la profundidad del proyecto fascista, su carácter de emanación, la norma de la excepción social, del contenido íntimo del nacionalpopulismo de extrema derecha, sino a la posibilidad de su maduración. Su consumación fue alcanzada gracias a las oportunidades históricas que le fueron concedidas, tanto las que suponían adversidades para su rápida llegada al poder, como las que luego ofrecieron una aparente facilidad para restablecer las características plenas de su proyecto y las condiciones de su permanencia. No fueron estas las circunstancias en las que otros fascismos desarrollaron su existencia, mientras algunos, como el francés, el belga o el noruego, solo pudieron liberarse en las condiciones de la ocupación. Otros, como el italiano, alcanzaron el poder a una velocidad que pudo debilitar su proceso de afirmación, su perfecta diferenciación de todo lo que no era fascismo, el desprendimiento de los materiales políticos y sociales que se habían agregado apresuradamente en el breve periodo de dopoguerra. Durante la República de Weimar, el nazismo pudo ir adquiriendo una consistencia propia, lentamente acumulada en una espera activa. Pudo ir construyendo su imagen a través de un proceso complementario de erosión de la democracia vigente y de edificación de una alternativa visible en sus márgenes. Su carácter de negación del orden institucional pudo ser vivido, socializado, dispersado en un escenario sujeto a las tensiones y carencias de un régimen constitucional que verificaba cada vez con menor intensidad sus principios declarados. Pudo convertirse en un movimiento de masas con una extraordinaria capacidad de supervivencia, a pesar de sus fracasos tácticos, de sus errores de análisis de coyuntura, de la represión gubernamental y de la indiferencia de las élites económicas que hasta la década de los 30 prefirieron apoyar opciones conservadoras, atemorizadas por el populismo nazi. Esa absorción de masa crítica se realizó mediante la expansión de algo común a la época, la denuncia de la democracia desde un pensamiento neoconservador directamente conectado con el pesimismo
y el vitalismo de finales del siglo. La llamada revolución conservadora tuvo en Alemania la misma función de contaminación ambiental y nueva normalización de valores que en Francia pudieron llegar a generar los no conformistas de los años 30, como los denominó Louvet de Bail en un texto ya clásico. Personajes como los hermanos Ginger, Hans Seher, Moller, Van de Broek, Oswald Spengler, Edgar Jung, Hans Freyer o Wilhelm Steppel, entre otros muchos otros, fueron impregnando la sociedad alemana de una cultura que se presentaba a sí misma en los términos de una regeneración nacional, de un reencuentro con la propia materia elemental de lo alemán, resueltos a combatir una decadencia que languidecía en los parajes de la derrota y de la democracia de Weimar. Los conservadores propiciaron un discurso que legitimaba por la gravedad de su consistencia, por la eficacia de su lenguaje, por sus virtudes analíticas y propositivas, la apertura a una fase inédita de la comunidad germánica, cuya pretensión era reunir los avances tecnológicos, la reflexión de la sociología, las propuestas jurídicas, las afirmaciones de la biología y la experiencia estética y vital de la guerra en un proyecto de revolución nacionalista. Para estos autores, la democracia había sido una estación de paso errónea, una dirección que debía modificarse para evitar el descenso a los infiernos de una aniquilación de la cultura. Importa menos la actitud recelosa de estos autores frente al carácter plebeyo del nazismo y sus máximos dirigentes que la labor de Zappa desarrollada por sus escritos, la extensa difusión de otra forma de ser alemán, de creer en el futuro de la patria, de sentirse parte de un destino. Tal vez estas palabras puedan tener un exceso de solemnidad en nuestro tiempo, pero desde luego no lo tenían en el momento de medir la humillación de una derrota, la invalidez de un régimen y la sensación de pérdida de orientación en que podían fructificar las apreciaciones de los revolucionarios conservadores. Su calidad expositiva y la precisión de algunos de sus discursos, como podían ofrecerlos respectivamente Ernest Junger o Carl Schmitt, sirven para señalar hasta qué punto es desconsiderada una visión del fascismo que lo reduzca a la pura violencia de algunos exaltados del lumpenproletariat. Se trataba, desde luego, de pura violencia, pero en una acepción mucho más profunda de lo que suele tenerse en cuenta. Si alguien contempló la quiebra de las circunstancias que habían permitido la supervivencia del viejo orden de cosas, fue Carl Schmitt. Podemos recordar la fuerza con la que señalaba la creación del sujeto de la soberanía sobre la base de la excepcionalidad. Es soberano quien decide el estado de excepción. El racionalismo consecuente afirmaría que la excepción no demuestra nada y que solo lo normal puede ser objeto de análisis científico. La excepción confunde la unidad y el orden del esquema racionalista. La teoría jurídico-positiva del Estado con frecuencia emplea un argumento semejante. La filosofía de la vida concreta no debe apartarse de la excepción
y del caso extremo, sino interesarse en ellos en grado sumo. La excepción puede revestir mayor importancia para ella que la regla, no a partir de la ironía romántica de la paradoja, sino con todo el rigor del conocimiento que profundiza más que las generalizaciones claras del término promedio repetido. La excepción es más interesante que el caso normal. Lo normal no demuestra nada, la excepción lo demuestra todo. No solo confirma la regla, sino que la regla solo vive gracias a aquella. En la excepción, la fuerza de la verdadera vida rompe la costra de un mecanismo cuajado en la repetición. En las condiciones del final de la Gran Guerra, el acontecimiento vivido era ya una excepción cuya misma duración convirtió en norma invertida, mientras su recuerdo y su conmemoración hacían de aquella experiencia un múltiplo de nuevas acciones. Es cierto que, como bien debía saber Smith, tal excepcionalidad podía conducir a la revolución socialista, que aparecía como otro mecanismo de cancelación de las reglas de la sociedad burguesa. El atractivo de la revolución proletaria no residía solo en el carácter de clase, sino en su fijación del principio de una nueva era, en su radiante vibración de un porvenir que latía como origen, como nueva legitimidad, o, para decirlo del modo que Smith le hubiera complacido, como lugar del que emanaba derecho, es decir, de la propia defensa del recién nacido o del ejercicio reflejo de conservación de la comunidad amenazada. Sin embargo, no era esa vía de excepción la que buscaba Smith, sino la simple justificación de una teología política que sucedía a la muerte de Dios, rompiendo con los criterios del pensamiento contrarrevolucionario clásico. Todos los conceptos significativos de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados, y no lo son solo debido a su evolución histórica, por haberse transferido de la teología a la teoría del Estado, a convertirse el Dios todopoderoso, por ejemplo, en el legislador omnipotente, sino también con respecto a su estructura sistemática, cuyo reconocimiento es preciso para el análisis sociológico de dichos conceptos. En la jurisprudencia, el estado de excepción tiene un significado análogo al del milagro en la teología. No demasiado tiempo después, en un célebre texto que llevaba por título "El Führer defiende el derecho", escrito con ocasión de la matanza de junio de 1934, Smith concretaría las condiciones de ese milagro laico. El Führer está defendiendo el ámbito del derecho de los peores abusos al hacer justicia de manera directa en el momento del peligro, como juez supremo en virtud de su capacidad de líder. El acto del Führer correspondió a una jurisdicción auténtica. No está sometido a la justicia, sino que constituyó en sí misma la más alta justicia. La judicatura del Führer deriva de la misma fuente jurídica de la que surge el derecho de cualquier pueblo. En un caso, la extrema necesidad, el derecho supremo debe probarse y se alcanza el más alto grado de realización judicial vengadora de este derecho. Toda expresión de derecho procede del derecho vital del pueblo. Cada ley estatal
y cada fallo judicial solo contienen el derecho que les llega de esta fuente. Lo demás no es derecho sino una malla positiva de normas obligatorias de las que el criminal hábil se burla. En su discurso ante el Reichstag, el Führer subrayó de manera expresa que en nuestra nación solo existe un portador de la voluntad política, el Partido Nacionalista Socialista. No obstante, también pertenece a una nación estructurada de esta forma, un Estado, movimiento y pueblo, y el derecho interno propio de aquellas organizaciones vitales y comunitarias que sostienen al Estado y que están fundadas de manera particular en la fidelidad jurada al Führer, nada menos que la suerte de la unidad política del pueblo alemán mismo depende actualmente de que el partido cumpla su deber. Tales afirmaciones, por quien ha sido justamente considerado el autor de una ciencia jurídica al servicio del fascismo, en el sentido de haber concebido el carácter implacable de la relación amigo-enemigo y la emergencia de un permanente estado de excepción definidor de la soberanía, algo que los teóricos fascistas italianos como Bottai o como Panunzio no llegaron a señalar nunca. Más atentos a la necesidad de formular maneras de representación que formas de soberanía, venían a señalar una limitación, a pesar de la carga de potencia que se otorgaba al Führer. Pues la esencia del nazismo no es la creación de un Estado discrecional que arrebata a la estructura normativa sus fundamentos de permanencia, de legalidad fijada más allá de las tribulaciones históricas, de garantía de los individuos frente al poder. Aparece como dotado de esas características en el momento de su formación, pero su deseo es llegar a la supresión misma de la política para establecer el reino de la comunidad biológica, lo cual, desde luego, implica una vía de superación del Estado, de la justicia y el derecho en el sentido en que se ha comprendido en el mundo moderno. La asimilación de estas propuestas en el ámbito de la República de Weimar se hizo más fácil de una forma más natural en la medida en que los mecanismos de integración y cohesión social establecidos por el régimen salido de la revolución podían ser excluyentes y desintegradores a ojos de los sectores diversos de la Alemania de la época. Precisamente aquellos aspectos que se presentaban y se veían como objetivos cubiertos por el pacto democrático podían llegar a invertirse en la retina de amplios segmentos de la opinión pública, pasando a ser indeseables secuencias de una trayectoria de pérdida de centralidad social, de extracción de prestigios, de impulsos políticos que socavaban posiciones adquiridas, aunque la pérdida de todos estos materiales de reconocimiento y bienestar se hubiera ido produciendo desde el periodo anterior a la Gran Guerra. La misma voluntad de ruptura que proyectó la República para dotarse de una imagen positiva en los sectores democráticos permitió asignar al régimen la responsabilidad absoluta de este proceso de desmantelamiento moral en que se encontraba a una parte creciente de la clase media y sectores nada desdeñables de los trabajadores. El acuerdo de finales de 1918
que establecía la mutua concesión de primacía social a industriales y sindicatos por parte de cada uno de los interlocutores, permitió crear un territorio de cohesión, pero de forma parcial, sin considerar la expulsión de tal protagonismo de aquellos individuos cuyas actitudes se habían edificado, dotándolos de una presunción nuclear en la configuración de una sociedad. De esta manera, el deseo de responder a las demandas de las amplias capas de trabajadores socialdemócratas y al mismo tiempo asegurar un elemento de continuidad, prolongando el pacto social más allá del conflicto bélico, pudo tener un efecto beneficioso en la captura de una pacificación, en la tranquilidad de los medios industriales y en la neutralización de los sectores más radicales de la izquierda socialista. Pero además puso los fundamentos de una impresión de marginalidad, de carencia de verdadera ciudadanía, de carácter secundario de las clases medias, que habría de ir exasperándose a medida que esa simple intuición se fue verificando en el endurecimiento de la vida cotidiana. No se trató, sin duda, de un empeoramiento de las condiciones socioeconómicas y ni siquiera de una sensación gratuita, impresionista, de la pérdida de estatus, de respetabilidad, de función dirigente, ejemplar y educativa, aceptada por el conjunto de la sociedad. Fue, en términos igualmente tangibles, la homogeneización de todas las situaciones de insatisfacción a través de un discurso nacional populista que permitía rechazar las opciones de Weimar en la misma medida en que presentaba una alternativa de cohesión más significativa. El discurso nazi pudo ir almacenando todos los desapegos con respecto al régimen de Weimar, al configurar al movimiento hitleriano como una inversión radical de la sociedad en que se desarrollaba, no como un reajuste reformador de sus principios y procedimientos. Su radicalismo, que en los primeros tiempos podría haberse observado como una objeción a su crecimiento, fue convirtiéndose en una cláusula de seguridad para su expansión, al ir atenuándose el prestigio inicial del régimen y al ir abriéndose fracturas sociales que solo en la taciturna solidaridad de la derrota y en el temor a una revolución soviética podía haber ido mucho más allá de los verdaderos demócratas. La inexorable erosión electoral de los partidos de Weimar, que al principio pudo beneficiar a los conservadores del Partido Nacional Popular, acabó por ir desguazando las bases mismas de las estructuras democráticas. Primero, alimentando la creación de diminutos partidos movilizados en torno a algún interés localista o profesional. Después, proporcionando al nacionalsocialismo la confianza de millones de alemanes cuyo descontento fue derivando en desesperación a fines de la década de los 20. El movimiento hitleriano convirtió su aislamiento político, su diferencia ideológica, en un lugar progresivamente apreciable, un centro que irradiaba llamadas afectuosas a sectores de la sociedad alemana que en los tiempos iniciales
de la República se habían conformado con la nueva situación. Se habían resignado aun cuando su formación cultural les hiciera algo reticentes a la amplitud del cambio político generado y a la presencia de un proletariado organizado en opciones socialistas, cuya visión del orden social resultaba totalmente extraño a la educación de las capas medias y de trabajadores hostiles al marxismo, ya fuera por su formación católica, por sus inclinaciones nacionalistas o por cualquier otro mecanismo de adscripción ideológica. Observando las votaciones realizadas en la ciudad de Nuremberg, por ejemplo, puede observarse cómo un voto abundante al Partido Demócrata fue vaciado progresivamente en favor del nacionalsocialismo, lo cual señala los límites de cualquier análisis rígido sobre las posiciones de la población en los años 20, para tener más en cuenta una dinámica en la que ni siquiera puede excluirse la primera inclinación, rápidamente clausurada, a apoyar a los sectores más moderados de la coalición de Weimar. La misma consolidación del régimen y su coincidencia con las cláusulas abusivas del Tratado de Versalles, en especial el pago de reparaciones de guerra, conducirían a que este apoyo a partido de la izquierda liberal fuera evaporándose en favor del voto populista o nacionalista conservador en los meses siguientes. E incluso, si nos atenemos a los resultados de la primavera de 1924, al apoyo a opciones bolcheviques, inmediatamente después de la gran crisis nacional encadenada por la hiperinflación, la ocupación del Ruhr, los intentos de golpe de Estado de la extrema derecha bávara y la confrontación entre socialdemócratas y comunistas. El movimiento nazi pudo ir creciendo en la medida en que la democracia fue apareciendo como un sistema identificado con la derrota, con las dificultades económicas, con el poder sindical, con la expansión de los partidos de la izquierda, con la fragmentación de la representación política, con la carencia de poder internacional de Alemania, con la quiebra de los sistemas de asistencia, con el incremento de la crisis económica y con la quiebra de la estabilidad gubernamental. Todo aquello que